Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Valvenari. ¿Cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a acelerar los resultados de su negocio de café y a elevar sus habilidades. Hoy vamos a conversar acerca del mapa del sistema del café que propone el SCA. La SCA hace unos años viene trabajando en identificar cuáles son las raíces de la crisis de las crisis de precios que se vienen dando, porque en el 2021 y 2022 sí teníamos precios sobre los $2, no pasaba nada, pero en el 2020, 2019 veníamos de precios por debajo de $1. Y esto la SCA lo viene viendo como una preocupación constante de los productores de, bueno, ¿qué pasa con esa crisis de los precios? Y por eso trajimos este tema al podcast. Juanfe, me gustaría empezar conociendo el contexto del por qué la SCA crea este mapa y a qué hace referencia este mapa del sistema del café, pero antes los quiero invitar a que se suscriban a YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. Bueno, el proyecto de el mapa del sistema del café nace precisamente de la preocupación de la crisis del café y ellos decían, bueno, para buscar soluciones a esta crisis de precios, primero tenemos que entender el contexto en el que se dan las negociaciones del café, porque siempre se ha pensado que el negocio es lineal, que está el productor, el comercializador, el exportador, el importador y el tostador, y las tiendas de especialidad y el cliente final. Pero cuando empiezan a ver ya el entramado de actores que hay actualmente, se dan cuenta que ya no es así tan lineal, sino que ya hay una serie de actores y una serie de procesos que se dan desde que se recolecta el café o desde que se produce el café hasta que llega al cliente final en la taza que no se habían tenido en cuenta antes. Y empiezan a estudiar y se demoraron casi un año completo haciendo un estudio muy detallado de todo el sistema, de todas las interacciones, de todo lo que se produce para producir una taza de café y para llegar al valor final de esa taza. Y así entendieron mucho mejor lo que estaba pasando en el mercado actual del café. Y yo creo que uno de los temas más útiles que tiene este mapa del sistema del café es que podemos entender las interacciones reales que existen, no solamente en la linealidad como tú lo mencionas, que de hecho se convierte como en el eje central del sistema, pero no lo es todo, que es creo lo que más quiere resaltar la SCA, que hay otros actores que participan en toda la cadena productiva del café, que interactúan con los diferentes entes principales o eslabones principales que conocemos y que hacen parte fundamental de todo el proceso y que sin ellos también no sería posible tener el café en la taza y que creo que en eso hacen ellos hincapié. No estamos hablando solamente de una cadena que al final nos regala una taza de café para el coffee lover, sino que estamos hablando de una cadena que es mucho más un sistema vivo, un sistema dinámico fluido, que se va que interactúa entre ellos y creo que ese es el valor más grande que tiene este sistema, que si no han visto el mapa es tipo una mandala gigantesca donde están como todas las líneas de interacción. Juanfe, pero aparte de entender el para qué sirve, ¿cómo vemos esto y cómo podríamos aplicarlo y, cierto yo, aterrizar muchísimo más el mapa y que no quede como tan etéreo el tema? Sí, de hecho, cuando estábamos preparando este podcast, el tema es demasiado denso y demasiado académico, porque ustedes como empresarios cafeteros, si han tenido la oportunidad de leer artículos de la SCA, van a ver que son demasiado técnicos y demasiado científicos y en muchas ocasiones no les entendemos nada. Entonces, cuando empezamos a analizar y cuando empezamos a ver, listo, cómo expresamos la utilidad de este sistema o de este mapa del sistema del café, pues lo vimos de cierta manera, que este mapa le ayuda a la industria a identificar cuál es el valor que aporta cada eslabón de la cadena o cada participante de esa cadena a ese valor final de la tasa, porque muchas veces desde la producción nos vamos, no, es que están vendiendo esa tasa a $5 o a $3 y a nosotros solo nos llega
un centavo, 2 centavos, 5 centavos de dólar, pero estamos viendo los dos extremos y no estamos viendo todo lo que pasa en medio. Entonces, este mapa del sistema del café nos ayuda a interpretar y a saber cómo actúa cada actor y qué valor le está aportando cada uno de esos pasos que tiene que pasar o que tiene que dar el café para llegar a la taza. Y entendiendo eso, ya se pueden empezar a vislumbrar las opciones o las alternativas o las posibles soluciones a un problema que es de largo plazo, porque muchas veces pensamos el problema o las crisis del café a muy corto plazo y no hay soluciones de corto plazo a un problema que es desde siempre, desde que existe la bolsa, se han dado picos de precios muy altos y bajos de precios que no cubren los costos de producción. Entonces, es entender primero esas interacciones, saber qué valor aporta cada uno y ver en el largo plazo cómo se soluciona ese problema para que no siga pasando cíclicamente como es el mercado. Bueno, Juanfe, y con base en lo que nos explicas y ya entendiendo como todo este mapa del sistema del café y todas las interacciones que existen entre los diferentes actores, ¿cuál podría ser una solución al tema de la crisis de los precios? Porque al final creo que llevan muchísimo tiempo investigando, muchísimo tiempo produciendo artículos bastante densos, como lo mencionas, como lo mencionabas tú al principio, pero entonces, ¿cuál puede ser una solución? Bueno, una solución la voy a hablar desde nuestro conocimiento como tostadores de café y como una empresa que lleva 13 años comercializando café tostado de especialidad. Y es conociendo todo este entramado y todas estas interacciones de lo que se da desde el cultivo a la taza. Una de las soluciones es, primero, que los caficultores tengan muy claros los costos de producción y que se los comuniquen y lo pongan sobre la mesa a los demás actores del mercado. Y también poner la utilidad esperada de ese negocio. Es decir, listo, mis costos de producción son estos y para yo poder crecer económicamente, socialmente, profesionalmente, este sería la utilidad que quiero ese negocio. Y al igual, del otro lado, los tostadores poner todos nuestros costos sobre la mesa y decir, bueno, nuestros costos para llegar al cliente final son estos y la utilidad que nos debemos ganar para seguir creciendo tanto económica, social y profesionalmente son estos. Y trabajar en conjunto, es decir, listo, pongámonos de acuerdo para que los dos podamos tener una utilidad y cubrir nuestros costos y crecer de manera conjunta, independiente de lo que pase en el mercado. Y así, con ese entendimiento y con esos acuerdos, ir trabajando juntos en esa comercialización de ese café, donde se pueda asegurar esa rentabilidad de cada uno de los actores. Y acá sí se tiene que tener una confianza y un compromiso de todas las partes, porque muchas veces cuando el precio está bajo, esta clase de acuerdos es muy fácil de hacer y todo el mundo está feliz y todo el mundo está contento, pero cuando el mercado hace un pico y se sube mucho el precio, ahí de pronto los productores se sienten como tentados a decir, no, pero yo cómo voy a cumplir ese acuerdo si el precio está mucho más alto. Y no se acuerdan cuando las otras partes están cumpliendo cuando los precios están bajitos. Y ahí es donde se puede romper la confianza. De resto, creo que podría ser una solución muy adecuada y muy buena para tener esa estabilidad en el precio y no tener esas crisis de precios que las cabe como un problema muy grave. Entonces, estamos hablando de transparencia y de generación de confianza. Lo que pasa es que precisamente por eso la SCA dice que se va a demorar en el largo plazo obtener realmente una solución que pueda cubrir a todo el sector, porque hoy ya existen muchas relaciones de confianza entre algunos tostadores, comercializadores, productores, transformadores,
pero realmente esto no hace un eco gigante en toda la cadena del café o en todo el sistema como lo plantea hoy la SCA. Entonces creo que ahí es donde tenemos el mayor reto como sector y que vamos a empezar también nosotros a proponer ya conociendo este sistema del café que propone la SCA. Y por eso las K dicen que se va a demorar unos años porque el nivel de comprensión que necesita cada uno de los actores del mercado, de toda la cadena y de todas estas relaciones que se dan, debe ser completo. Y en la mayoría de los casos, desde el productor no se da ese conocimiento completo porque pasa en Colombia que el 95% de los caficultores no saben sus costos de producción o no tienen esa estructura administrativa que les permita poner todas las cuentas sobre la mesa y decir, listo, estos son mis costos y esto es lo que me debería ganar o lo que me quiero ganar en mi negocio de café para que los demás actores también tengamos esa misma claridad y empecemos a trabajar en conjunto para asegurar esos precios de manera continua. Entonces, hay que trabajar en cada uno de esos eslabones para generar, primero, los datos y segundo, empezar a tener esa confianza y que independiente si el precio está muy alto o está muy bajo en las diferentes bolsas, respetar esos acuerdos y trabajar a largo plazo de manera conjunta. Si quieren ver el análisis completo del mapa del sistema del café, recuerden que si son suscriptores de Coffee Business, ahí ya lo tienen en un artículo para que realmente se sienten a analizar como todas estas interacciones que hay entre los diferentes actores del mercado. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a acelerar los resultados de su negocio de café y a elevar sus habilidades. También recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que requieren escuchar la información que compartimos aquí a diario en Café, el podcast de la Baile. Este espacio es de ustedes, pueden hacer todas las preguntas, todos los comentarios, si quieren que tratemos algún tema en particular lo pueden poner ahí. No olviden suscribirse a todas las redes sociales porque nos encanta estar en contacto con ustedes. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Juanfe, me gustaría empezar sabiendo el contexto del por qué la SCA y cómo crea el mapa, del por qué hoy ya existen muchas relaciones de confianza y transparencia en los costos en muchas de las negociaciones que hacemos los transformadores,